Sí, una lástima porque la portería cero era la vida. Al final, si quieres estar arriba, tienes que mantener la portería cero siempre. Pero bueno, una semana complicada, ¿no? Con la Semana Santa de por medio, nosotros un viaje muy largo, el miércoles todavía no pudimos entrenar bien porque los jugadores todavía estaban con el cansancio, ¿no? Del partido en Enrico Pérez, pero bueno, sacamos el escollo ante un rival muy complicado que estando descendido, para mí todos los respetos para la Nucía, me parece que venir aquí sabiendo que estás descendido y dar la cara como la dieron, presionar cada balón como lo dieron, un ejemplo del que todos tendríamos que aprender, ¿no? Para mí todos mis respetos para el entrenador y para los jugadores de la Nucía. Y nosotros, bueno, solventar el escollo, a lo mejor no fue de una manera muy brillante, pero bueno, ganamos 3 puntos más, empezamos a alejarnos hoy sí un poco de esas zonas peligrosas para afrontar los últimos 5 partidos de liga con más tranquilidad y más garantías. Por eso estamos repitiendo alineación, por eso estamos repitiendo 11, por eso dos jugadores que están como Aitami y Sergio, tienes que volverte loco para diseñar un dibujo en el que ellos dos estén, porque se entienden muy bien, porque cada movimiento del uno es un movimiento contrapuesto del otro, entonces condiciona el movimiento del otro y se entiende muy bien, se complementan muy bien y nos están metiendo goles. Y si nos están metiendo goles, pues tendremos que diseñar todo lo demás para que estos dos sigan metiendo goles, no queda otra. El trabajo tiene que ser que si estoy séptimo quiero ser sexto y si estoy sexto quiero ser quinto. Para mí ese es el trabajo, no hay otro. Yo soy un tío ambicioso y quiero estar lo más arriba posible y trataré de transmitírselo a ellos. Y el que quiera subirse al tren se subirá al tren y el que no quiera subirse al tren pues no se subirá al tren. Pero mi misión es decirles a todos que primero que llevamos un escudo en el pecho que tenemos que honrar cada semana y segundo que si puedo ser quinto o sexto no soy séptimo, porque incluso la carrera de ellos depende también muchas veces de lo más arriba que estéis, de los partidos que metan, de los muchos goles que metan, y cada contrato que firma depende de lo que hiciste el año anterior. Entonces, en eso estamos, ¿no? En estar lo más arriba posible. Esa es mi ambición y eso es lo que quiero transmitir durante la semana. Y que viene con una dinámica espectacular, ¿no? Viene de ganar los 3 últimos partidos, creo, empatar y ganar los 2 últimos. Viene muy bien, incluso el partido del Europa perdiendo 1-3 y remontan, son capaces de empatar ese partido. Viene un rival al que fuimos capaces de ganarle en su casa y querrá también los golaverajes empiezan a ser importantes y nosotros tendremos que dar nuestra mejor versión para ante un magnífico rival, ante chavales jóvenes, correosos y rápidos, tratar de que los puntos se queden aquí, ¿no? Tratar de que los puntos se queden aquí sería clave. Irrumpe Bonacasa metiendo goles y yo siempre he sido más de 4-4-2, de punta, media punta, pero bueno, cuando tienes 2 delanteros de este nivel y los dos están metiendo goles cada partido, pues tienes que mantenerlos en el campo. Igual el 4-4-2 con 2 delanteros me gusta menos porque no tenemos alturas en el campo, no tenemos esa distancia en la media punta que enganchar. Jofra, por ejemplo, que creo que no lo podemos sacar del campo porque es ese jugador intermedio que luego enlaza con los de arriba, se gira muy bien, aparece en el cuadrado muy bien, se gira, no pierde la pelota y luego los esfuerzos que no realiza Aitami o no realiza Sergio porque se van de la jugada en el desmarque, siempre está Jofra para compensarlo. Entonces, teniendo a esos 3 futbolistas, ese tribote ahí, lo demás tenemos que encajarlo para sufrir poco y surtir de balones arriba. Entonces, por eso estamos jugando con 3 centrales. Es Pala, ¿no? Que lo está haciendo magníficamente como central. Está Víctor, está Pala y está Badá. Luego está Gil de carrilero y está Diego por el otro lado, dándole mucha amplitud y ayudando por dentro a Lledó y a Samu. Entonces, tratamos de compensarlo así para seguir arriba teniendo ese tridente que tanto nos está dando. Entonces, y los demás, pues tendrán que esperar su momento porque el equipo está bien, está ganando y esto es lo que hay, esto es fútbol, no lo inventé yo, ¿eh? Yo no soy el único entrenador que hace alineaciones, que deja gente en el banquillo o que deja gente en la grada. Esto lo hacemos todos. Y entiendo que todos quieren jugar
pero también tenemos que entender que el bien supremo es este. Y si este está bien, todos estaremos bien. Y lo que funciona se toca lo menos posible. Lo menos posible, sí. Pues, hoy sacas a Samuel porque tiene 4 amarillas y quiero que llegue para el partido de Valencia, exacto. Y quiero que llegue para el partido de Valencia. Entonces, lo sacas y por ahí los últimos 5 minutos nos costó ajustar y viene un gol que no tendría que haber llegado. Pero bueno, lo damos por bien empleado. Y voy a decir algo que parece pedante, pero podrás discutir el método, pero los números están ahí. El Tarrasa en esta segunda vuelta sería equipo de playoff si hubiésemos... Qué pena, porque ha habido momentos en los que podríamos habernos enganchado y por unas cosas o por otras no terminamos de engancharnos ahí cuando tuvimos la oportunidad. Por tonterías, por tonterías. Pero bueno, los números están ahí y es lo que no se puede discutir, ¿no? En el fútbol los contratos, las renovaciones son papel mojado. Ustedes lo saben tan bien como yo, que llevan mucho tiempo y han visto pasar por aquí 20.000 entrenadores. El fútbol todo es papel mojado. Yo hago mi trabajo para que se vea en el campo. El equipo no solo gana, sino tiene una idea de juego. El equipo agrada a la gente, creo, al público. Creo que el equipo juega bien. Creo que el equipo juega según las condiciones de los futbolistas que tenemos. Y creo que estamos haciendo una segunda vuelta de eso, de playoff. Entonces, los que quieran estar, tendrán que estar con estas condiciones. Los que no quieran estar, pues no estarán. Pero al final no depende de mí, depende de ellos. Esto es como la vida. Tú estarás donde tú quieras estar. Y no depende ni de ustedes, ni de mí, ni de nadie. Depende de que ellos... ¿Quieres estar aquí? Magnífico. A por todas. ¿No quieres estar? Oye, nos damos la mano y aquí no hay nada personal. Esto es solo fútbol. Yo cuando dejo fuera a un futbolista no dejo a la persona, dejo al futbolista. Aquí no hay nada personal. Yo soy un amante por eso está Víctor jugando de central ahora. Porque creo que si el primer pase es bueno, todo lo demás es bueno. Entonces, Víctor desde ahí te da ese primer pase bueno. ¿Vale? Igual no es un central al uso, no tiene esa velocidad que deberían tener los centrales, a lo mejor la altura, pero tiene la inteligencia para jugar en cualquier zona del campo. Y Víctor tiene la virtud de que hace mejor a los demás, a todo lo que rodea. Entonces, tenemos a Víctor ahí para que ese primer pase, venía diciendo que a mí me gusta eso, el primer pase bueno, y ir ganando alturas, distintas alturas en el juego. Y Jofre te da esa penúltima altura, ¿no? Y cuando lo encontramos, normalmente todo se aclara. Es un jugador que aparece a la espalda de los pivotes rivales con mucha inteligencia. Y luego nosotros tenemos a Víctor, que sabe dar esos pases, Samuel Casay, que sabe dar ese pase, Lledó, que sabe encontrarlo, Gil, que sabe encontrarlo, y cuando se gira normalmente aparece solo. Aparece solo, nuestro punta tiene marca, nuestros dos puntas tienen marca, pero él ataca y libera a uno de nuestros dos puntas. Al final el fútbol es atraer para liberar. Entonces, él atrae a rivales y libera a Aitami o libera a Sergio. Ese es el rol con balón de Jofre. Sin balón es como tiene 3 pulmones, pues que llegue a todos los espacios. Cuando cualquier jugador de los nuestros que se queda descolgado, imagínate, Diego corre, llega a línea de fondo, el centro, o sea, lo para el portero o lo rechaza. Jofre en esa diagonal siempre tapa al jugador que debería de tapar. Estar todo el rato rectificando las posiciones de los compañeros que se descuelgan en ataque. Él tiene esa virtud y nosotros nos favorecemos de eso. Yo estaba viendo ayer el Barça, por ejemplo, y veía a Fermín y decía cuánto vale un jugador como Fermín que hace tantos esfuerzos tan repetidos en un campo. Todo el mundo vemos a los virtuosos, ¿no? Aquí vemos a los Víctor, a los Lledó, a los Samuel, a los Aitami y a los Sergio. Pero es que ese despliegue permite que todos los demás jueguen con más libertad.